Soy la sargento Sofía Morales, tengo 28 años y sirvo en el Ejército Nacional de Colombia. La mayor ironía de mi vida es que juré dar mi vida por el honor de este país. Y sin embargo, mi propia familia trató el día más importante de mi existencia como una vergüenza. Llamaron a mi boda un evento insignificante para una simple soldado y decidieron no venir. En su lugar, se fueron de vacaciones con mi hermana Daniela, una exitosa abogada, a Cartagena. La primera llamada que recibí de ellos después no fue una disculpa, solo llamaron porque necesitaban algo. Sus palabras me enseñaron una lección valiosa sobre límites familiares y amor propio. Antes de contar mi historia, quiero saber desde qué ciudad me estás escuchando. Y suscríbete y dale like. Si crees que las batallas más duras a veces se libran directamente en casa. El aire otoñal en el Valle del Cauca era fresco, impregnado del aroma de uvas y tierra húmeda. Hojas doradas caían de los guayacanes cubriendo el suelo de la hacienda rústica donde estaba a punto de casarme con el amor de mi vida. Mateo todo debería haber sido perfecto, y por un momento lo fue. Estaba al final del pasillo exterior, mi brazo entrelazado con el de mi comandante, un hombre con 3 hijas. Él había intervenido cuando mi propio padre no lo hizo. Mis manos, ocultas entre los pliegues de mi vestido de novia sencillo y elegante, estaban tranquilas. Mi respiración controlada. Era una soldado entrenada para funcionar bajo presión. Esto, me dije, era solo otra misión. Cuando comenzó la música, un cuarteto de cuerdas suave tocando una melodía familiar, empezamos a caminar. Mantuve mi mirada fija en Mateo, quien estaba en el altar, con una sonrisa que podía calmar cualquier tormenta. Pero mi visión periférica me traicionó. Se deslizó hacia la primera fila, los asientos reservados para mi familia, mi padre, Ricardo Morales, un respetado abogado en Bogotá, mi madre, la doctora Elena Morales, decana de Humanidades en la Universidad de los Andes, a mi hermana Daniela, la niña de oro. La fila estaba vacía, no. Era solo un espacio vacío. Era un vacío frío y abierto, un agujero negro que absorbía todo el calor del aire otoñal. El silencio de esa fila vacía era un veredicto, más fuerte y más cruel que cualquier palabra que pudieran haber dicho. Sentí las miradas compasivas de la familia de Mateo, de mis amigos, de mis hermanos y hermanas de uniforme. Su compasión se sentía como sal en una herida que ni siquiera sabía que seguía sangrando. Respiré profunda y uniformemente, forzando el nudo en mi garganta hacia abajo. No me rompería. No aquí. No ahora. Me concentré en los ojos de Mateo, mi ancla en la tormenta, y cumplí la misión. Caminé por el pasillo, dije mis votos y me convertí en su esposa, pero la sombra de esa fila vacía permaneció como una mancha oscura en el día más brillante de mi vida. Esa noche, en una acogedora cabaña en lo profundo del bosque, no pude dormir. Mateo yacía a mi lado, su respiración tranquila, un ritmo reconfortante en la habitación silenciosa. Pero mi cabeza era un campo de batalla. Alrededor de las 2 de la mañana, me rendí, me deslicé fuera de la cama y tomé mi celular. Fue un error, un acto de autosabotaje que no pude evitar. Abrí Instagram y ahí estaba. Daniel acababa de subir una nueva serie de fotos. La primera imagen me golpeó como un puñetazo físico que me quitó el aire de los pulmones. Mi padre, mi madre y Daniela estaban ahí, radiantes en una playa de arena blanca. Detrás de ellos, un cielo en llamas de violeta y naranja. Un atardecer en San Andrés. San Papá llevaba una camisa de lino holgada que solo usaba en viajes caros. Mamá lucía majestuosa en un vestido maxi de seda. Y Daniela era como siempre, perfecta, posando en un bikini de diseñador. Se reían, sostenían copas de champán en sus manos. Se veían completamente despreocupados. Luego leí el pie de fotón, recargando energías con las personas que realmente importan. La familia primero, vida caribeña. Las palabras resonaron en la silenciosa cabaña. Cada frase era como una puñalada perfectamente dirigida. ¿Qué era yo entonces? Si ellos eran los que importaban, entonces yo no era nada. El hashtag se sentía como una broma enfermiza. Familia primero. Obviamente, no mi familia a mi mano, temblaba cuando marqué el contacto de mi madre. Era tarde en la costa, pero no me importó. Contestó al tercer timbre, su voz espesa de molestia. Sofía,
¿Tienes idea de qué hora es aquí? Ninguna felicitación, ninguna pregunta sobre la boda, solo irritación. Vi las fotos, dije. Mi voz temblaba, traicionando la disciplina de la soldado. ¿San Andrés se ve hermoso? Ansiguió una pausa. Eso, dijo, con desdén. Fue una sorpresa de último minuto de Daniela para tu padre y para mí, Ann, una oportunidad rara, para que todos nos relajáramos. La ligereza en su tono rompió algo dentro de mí. ¿Una oportunidad rara? Finalmente, me quebré. Las lágrimas rodaron por mi rostro. ¿Y qué hay de mi boda, mamá? Era el día de mi matrimonio. Podrías haberle dicho que no a Daniela. El silencio al otro lado de la línea era glacial. Cuando finalmente habló, su voz era fría como el acero, despojada de cualquier apariencia de calidez maternal. Sofía, no seas tan infantil. Tu hermana ha trabajado increíblemente duro para llegar a donde está. No podíamos sacrificar su felicidad y un viaje al Decameron por tu pequeña ceremonia. Mi pequeña ceremonia no era más que eso para ella. Un evento insignificante, trivial, no dije una palabra más. Simplemente terminé la llamada. No grité, no arrojé el teléfono contra la pared. El dolor era demasiado masivo, demasiado profundo. Saltó completamente la ira y se congeló en un entumecimiento frío y puro en mí. Senté al borde de la cama en la oscuridad, inmóvil. Mi entrenamiento militar me había enseñado cómo desconectarme, cómo funcionar en las situaciones más estresantes, y precisamente esto era la situación más estresante de mi vida. La verdad, fue un golpe preciso y táctico. Ya no era su hija. Era un objetivo que había sido eliminado al no dormir esa noche. Simplemente me senté allí mirando la oscuridad, dejando que la verdad cruda y brutal me reformara. Me forjó en alguien más dura, más fría y más decidida de lo que jamás había sido, aun cuando los primeros rayos del amanecer entraron por la ventana de la cabaña. Mi mirada vagó hacia la esquina de la habitación. Mis zapatos de novia blancos e inmaculados yacían en el piso, y junto a ellos estaban mis botas de combate rayadas y cubiertas de barro. Firmes como en posición de atención en uno, representaba la vida que pensé que quería. El otro, la vida que realmente tenía. Esa noche comprendí que nunca podrían existir realmente en el mismo espacio. El sol comenzaba a salir, proyectando largas sombras grises sobre el piso de madera de la cabaña. No me había movido. Mi mirada permaneció clavada en la esquina donde mis dos vidas estaban una al lado de la otra. Los delicados zapatos de novia blancos y el cuero gastado e inquebrantable de mis botas de combate, fue este contraste lo que me mantuvo cautivada. El blanco impecable contra el marrón desgastado y marcado. Y mientras miraba esos zapatos de novia, tan perfectos y fuera de lugar, fui arrastrada de vuelta a un recuerdo que había intentado enterrar. Siempre se trataba de zapatos. Más específicamente, de los zapatos de mi hermana Daniela. Louboutins, Manolos, Jimmy Choo's. Toda mi infancia la pasé admirándola, mientras ella se erguía sobre pedestales de cuero caro, mientras yo me mantenía firmemente en el suelo. Invisible en ese suelo estaba en Chía, Cundinamarca, en una amplia casa colonial de ladrillo con columnas blancas y un césped tan perfectamente mantenido que parecía una alfombra verde. Nuestra casa no era un hogar, era una sala de exhibición. Un escenario erigido para la gran puesta en escena de la familia Morales en cada mueble. Cada cuadro fue seleccionado para impresionar. El corazón de ese escenario era la sala de estar, y en su pared principal colgaba lo que mis padres llamaban, orgullosamente, el muro de los logros. Era un santuario para mi hermana. Marcos dorados sostenían certificados de honor de Daniela, sus trofeos de debate, recortes de periódicos sobre sus victorias en competencias de oratoria, y una fotografía prominente y brillante que la mostraba estrechando la mano de un senador. No había un solo espacio libre, y no había una sola foto o certificado con mi nombre en él a mi existencia. Parecía, no era un logro en mi refugio, era la pequeña habitación del ático convertida, un mundo apartado de la perfección curada de abajo. Las paredes no estaban decoradas con premios, estaban cubiertas de mapas del mundo, alfileres marcaban lugares de importancia histórica. Allí pasaba mis horas, sumergiéndome en historia militar, desde los espartanos hasta los conflictos en Oriente Medio.
Era un mundo que me fascinaba, un mundo que mis padres descartaban como mi extraño pequeño pasatiempo. Las cenas en la casa Morales no eran un tiempo de conexión, eran un interrogatorio nocturno. Mi padre Ricardo se sentaba en la cabecera de la mesa de caoba pulida y conducía sus contrainterrogatorios. Daniela siempre comenzaba primero y siempre estaba preparada. Saqué sobresaliente en mi examen de Derecho Constitucional, anunciaba con naturalidad. El profesor Arbeláez dijo que mi análisis era de nivel de estudiante de tercer año. Mi padre irradiaba una expresión rara y genuina de orgullo. Esa es mi niña. Cuéntame sobre tu argumento sobre las competencias comerciales. Luego el foco se volvía reluctantemente hacia mí. ¿Y tú, Sofía? ¿Qué lograste hoy? Una noche, sentí una chispa de orgullo. Había sido elegida capitana del equipo de voleibol del colegio. Mi padre asintió lentamente. Tomó un sorbo de vino. Muy bien. El deporte construye disciplina, dijo, palabras huecas, un guión prefabricado, y, sin pausa, se volvió nuevamente hacia mi hermana. Ahora, Daniela, háblame de esa estrategia de moot court. Y así, simplemente fui borrada. Aprendí a mantener mis respuestas breves, mis logros pequeños. Aprendí que mi mundo, un mundo de trabajo en equipo y resistencia física, simplemente no estaba al mismo nivel que el escenario intelectual de Daniela. Aprendí a guardar silencio. A la brecha entre nosotras se convirtió en un cañón en mi último año de bachillerato. Daniela, en su último año en la Universidad de los Andes, recibió su carta de aceptación de la Universidad Nacional. Era la joya de la corona en la colección de mis padres. Organizaron una lujosa fiesta de cóctel en su club campestre, catering con barra libre y un cuarteto de cuerdas. La lista de invitados era un quién es quién de la élite jurídica y académica de Bogotá. Recuerdo estar parada en una esquina, viendo cómo mis padres brillaban de orgullo mientras recibían felicitaciones por el éxito radiante de su hija. Unas semanas después, me tocó a mí celebrar mi graduación del colegio. No hubo fiesta, no hubo cuarteto de cuerdas. Mi regalo de ellos fue un cheque de 1.000.000 de pesos dejado en la encimera de la cocina con una nota adhesiva. Felicitaciones, cariño. Mamá tiene un evento importante de la facultad. No puede faltar. Estamos orgullosos de ti. Celebré mi graduación con 3 de mis amigas más cercanas en una pizzería local. No lloré. No estaba enojada. Simplemente me sentía vacía, un vacío profundo y hueco, como si fuera un fantasma en la historia de mi propia vida. Sin embargo, entre todos esos recuerdos fríos y resonantes, había un punto de calidez. Mi abuelo murió cuando tenía 15 años, pero su influencia fue el fundamento de mi vida. Era un veterano de la infantería de marina, un hombre duro y silencioso que había luchado en misiones de paz. No le importaban las calificaciones ni la fama académica. Vio algo en mí, una constancia, un acero en mi columna vertebral que otros pasaban por alto la última vez que lo vi. Estaba débil, acostado en una cama de hospital estéril que parecía demasiado pequeña para su espíritu. Tomó mi mano, su agarre sorprendentemente firme, su voz era un graznido, un susurro que llevaba el peso de toda una vida. Sofía dijo, sus ojos perforando los míos, nunca dejes que nadie te diga que el corazón de una guerrera es algo pequeño. Es lo más valioso que jamás poseerás. Esas palabras se convirtieron en mi verdadera herencia. Fueron mi brújula, mi estrella del norte, fueron la razón por la que, una semana después de mi solitaria celebración de graduación, entré a una oficina de reclutamiento del Ejército Nacional en el centro de Bogotá. El aire olía a café rancio y desinfectante. El sargento de guardia parecía cansado, pero escuchó. No preguntó por mis notas ni por mi hermana. Preguntó si estaba lista para servir en recuerdo la sensación del bolígrafo en mi mano cuando firmé los papeles de compromiso. El bolígrafo barato se sentía más pesado que cualquier trofeo. Cada letra de mi firma fue un acto consciente de resistencia. Era una última respuesta silenciosa a los años en que fui pasada por alto. Al muro de logros donde mi nombre nunca apareció. Fue mi primera verdadera declaración de independencia, un juramento de construir mi propio legado de honor en lugar de esperar. Recibir uno de ellos, en esa firma, en mis papeles de compromiso, fue una declaración de independencia,
pero el camino hacia la libertad estaba pavimentado con agotamiento y soledad. Los años siguientes fueron un crisol. Recuerdo las noches interminables durante el entrenamiento avanzado individual en Tolameda, Tolima. El aire del altiplano era delgado y frío antes del amanecer. El silencio del paisaje solo se rompía por las órdenes agudas de nuestros instructores y el golpe sordo de nuestras botas en el suelo polvoriento. Fui entrenada como analista de inteligencia, un trabajo que demandaba un tipo diferente de dureza al que jamás había conocido. Requería atención meticulosa al detalle, la capacidad de reconocer patrones en el caos y una fortaleza mental inquebrantable. Me esforcé más que todos los demás, a menudo estudiaba mientras otros dormían, decidida a demostrar que pertenecía aquí, y en este mundo lo hacía. Por primera vez en mi vida, mi valor no se medía por el nombre de mi familia o el brillo de mi educación. Se medía por mi competencia, mi integridad y mi compromiso con el soldado a mi lado. Me gané mis rayas. Fui promovida rápidamente. Me convertí en una sargento respetada. Finalmente había encontrado un lugar donde mis habilidades importaban, pero cada llamada a casa era un recordatorio doloroso del mundo que había dejado atrás. Ahora soy sargento, mamá, dije, intentando mantener el orgullo fuera de mi voz. ¡Qué lindo, cariño!, respondió, su voz distante. ¿Sabías que tu hermana acaba de ganar un caso importante? Salió publicado en la revista Ámbito Jurídico. Tu padre está tan orgulloso. Mis logros siempre eran solo un trampolín para hablar de los de Daniela. Era una nota al pie en la gran historia de la familia Morales. La distancia entre Tolemaida y Chía no era solo kilómetros, eran galaxias enteras de valor. Luego, durante un breve permiso, mi galaxia cambió. Conduje hasta Villa de Leyva, un pueblo histórico con una vibrante escena artística. Caminaba por su famoso mercado de artesanías, respirando el aroma del cuero y el jabón hecho a mano. Cuando vi su puesto, estaba lleno de los muebles de madera más hermosos hechos a mano en tablas de cortar con incrustaciones intrincadas, mecedoras de curvas suaves y una magnífica mesa de comedor de nogal que parecía una obra de arte. El hombre detrás de la mesa tenía aserrín en el cabello y una sonrisa tan cálida y genuina como la madera que trabajaba. Su nombre era Mateo, sus manos eran callosas, pero suaves. Mientras me mostraba la veta de una pieza de cerezo, me preguntó qué hacía para vivir, ni a qué colegio había ido. Me preguntó qué árboles me gustaban. Hablamos durante horas, apoyados contra su banco de trabajo. Habló de su pasión por la carpintería, una habilidad que aprendió de su padre. Me encontré abriéndome como nunca antes, hablándole de mi trabajo, mi equipo y el sentido que había encontrado en Elan cuando mencioné que era soldado. No se estremeció ni dijo frases vacías como gracias por tu servicio. En cambio me miró, sus ojos llenos de respeto silencioso. Dijo, su voz sincera, debe ser una persona muy disciplinada y confiable. Era el más simple de los cumplidos y sin embargo pesaba más que cualquier premio académico que mis padres hubieran elogiado. Nuestra relación floreció desde entonces tan naturalmente como un árbol crece hacia la luz. Mateo era todo lo que mi familia no era. Era con los pies en la tierra, sin pretensiones, y ponía el carácter por encima de todo lo demás. Cuando finalmente reuní el coraje para contarles sobre las comparaciones constantes, el muro de logros, el rechazo frío, no intentó defenderlos. Simplemente escuchó. Su mirada se volvió más seria cuando terminé. Tomó mi mano y dijo, lo siento mucho de que hayas tenido que pasar por eso, Sofía. No tienen idea de lo que se están perdiendo con Mateo. Me sentí vista, realmente vista, por primera vez. Vino una tarde a la base militar Tolemaida para visitarme. No se dejó intimidar por los guardias uniformados ni por las estrictas regulaciones. Simplemente sentía curiosidad. Hacía preguntas sobre las diferentes insignias de los soldados que pasábamos. Nos sentamos en la sombría cafetería de la base y preguntó sobre mi trabajo. Mientras intentaba explicar la complejidad del análisis de inteligencia en palabras simples, escuchó con atención concentrada Anne. Cuando terminé, simplemente sacudió la cabeza con admiración. Nunca he conocido a nadie tan fuerte como tú, dijo, su voz llena de asombro. Lo que haces todos los días, eso realmente importa. Las lágrimas brotaron en mis ojos.
Ann realmente importa. Esa frase era la validación que había anhelado toda mi vida de mi familia. Y aquí estaba, tan libremente dada por un hombre con aserrín en sus jeansan. Su amor fue el antídoto que nunca supe que necesitaba, lo que hizo que la inevitable presentación a mi familia fuera un desastre garantizado. Nos encontramos en un elegante asador en Bogotá, del tipo con manteles blancos y meseros que te llaman señor y señora. El aire estaba pesado con el aroma del dinero y el poder. Mi padre Ricardo ni siquiera se molestó en fingir interés. Comenzó inmediatamente con su interrogatorio. Entonces, Mateo, dijo mientras hacía girar el vino en su copa, ¿cuál es tu formación educativa? Mateo devolvió su mirada sin pestañear. Aprendí el oficio de mi padre, señor. Construí mi negocio desde cero. Mi padre solo torció los labios con desprecio, un gesto pequeño y cruel. Luego intervino mi madre Elena, su voz coteaba con descendencia. ¿Y este tipo de trabajo manual paga bien? La calma de Mateo no vaciló ni un momento. Es suficiente para vivir una vida honesta y feliz, señora, respondió con una dignidad silenciosa que pasó desapercibida para ellos. El resto de la cena dirigieron toda su atención a Daniela, que había venido desde su apartamento en Chapinero. Hablaron sobre su firma, su nuevo apartamento y una gala benéfica que estaban planeando. A Mateo y yo fuimos completamente ignorados, como si fuéramos fantasmas en su mesa. La ira dentro de mí hervía tan ferozmente que apenas podía comer antes. Cuando salimos del restaurante y salimos a la noche fresca, Mateo tomó mi mano. Está bien, dijo en voz baja al ver la tormenta en mis ojos. Estoy aquí por ti, no por ellos. En ese momento comprendí la profunda diferencia entre la familia en la que naces y la familia que eliges. Él no estaba impresionado por su poder, estaba orgulloso de mi fuerza. Es un sentimiento increíble cuando alguien ve a la persona real detrás de todo, el ruido y las expectativas. Todos merecemos a alguien que reconozca nuestro verdadero valor. Si tienes un Mateo en tu vida, un compañero, un amigo, un mentor que realmente te entiende, dale like y muéstramelo con un emoji de corazón. Abajo en los comentarios su apoyo inquebrantable me dio un coraje que no sabía que poseía. Recordé algo que nuestro capellán del ejército dijo una vez en un servicio: la fe no es la ausencia de miedo, sino actuar en medio de él. Miré a Mateo, mi roca, mi aliado, y una nueva determinación se endureció en mí. ¿Nos casaríamos y ellos lo sabrían? Saqué mi celular. Mi pulgar se cernió sobre el nombre de mi madre. Mi mano estaba perfectamente tranquila. Era hora de decirle. Con mano firme, toqué el nombre de mi madre en la pantalla. Era sábado por la tarde y había cronometrado la videollamada perfectamente para encontrarlos a todos en casa, relajados. Mateo estaba sentado a mi lado en nuestro pequeño sofá. Su presencia una fuente silenciosa de fuerza, una frágil chispa de esperanza, parpadeó dentro de mí. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez la alegría de un compromiso sería lo suficientemente fuerte como para cerrar la brecha. Sus rostros aparecieron en mi pantalla. Un cuadro de indiferencia cortés. Mi madre Elena en su estudio en la Universidad de los Andes, enmarcada por estanterías llenas de libros encuadernados en cuero, mi padre Ricardo en su sillón favorito, el tiempo perfectamente doblado en su regazo, y Daniela, elegante sin esfuerzo incluso a través de la cámara. Sofía, cariño, comenzó mi madre. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. ¡Qué sorpresa! ¡Hola a todos!, dije, intentando sonar alegre. Mateo y yo tenemos noticias emocionantes que queremos compartir con ustedes. Levanté mi mano, dejando que el anillo simple y elegante que Mateo había diseñado brillara bajo la luz. Nos vamos a casar. Por un momento, solo hubo silencio, no el silencio feliz y sin aliento, sino una pausa pesada e incómoda. Daniela habló primero, una ceja perfectamente arqueada. Vayan felicitaciones. Luego, mi madre, bueno. Esas son noticias. Ignoré la recepción tibia y continué hablando.
mi esperanza ya comenzando a deshilacharse. Compartí mi pantalla, les mostré fotos de la hacienda en el Valle del Cauca, las suaves colinas, el granero rústico, los hermosos guayacanes. Estamos planeando una ceremonia pequeña e íntima en otoño. Queríamos algo que se sintiera como nosotros. El silencio regresó, esta vez más denso. Mi madre se aclaró la garganta. ¿Valle del Cauca?, preguntó, su tono teñido de desaprobación. ¿Por qué diablos allá? Es terriblemente inconveniente para todos en Bogotá. Daniela intervino, una sonrisa burlona en sus labios. ¿Una boda en finca? ¡Qué original, Sofía! El mensaje era cristalino. No era lo suficientemente grande, no era lo suficientemente impresionante, no era una boda Morales. El nudo en mi estómago se apretó más. Pero resistí. ¿Hemos fijado una fecha?, dije, mi voz ahora más firme. El 15 de octubre. En ese momento, mi madre tomó su agenda de cuero. Mientras lo hacía, noté algo sobre su hombro, en un gran pizarrón blanco detrás de su escritorio, escrito en colores brillantes y alegres. Un itinerario detallado bajo el título Escapada familiar, Cartagena o mi sangre se heló. Lo siento mucho, Sofía, pero ese fin de semana es simplemente imposible, dijo, fingiendo arrepentimiento en la voz mientras hojeaba las páginas. Tu padre tiene una conferencia de socios, yo tengo una importante gala de recaudación de fondos de la universidad, y Daniela está en medio de un proyecto crucial en su firma. El timing es simplemente terrible. Mamá, faltan 4 meses. Dije, mi voz suplicante. Para una boda se pueden reprogramar cosas. Mi padre finalmente habló, su voz atravesada por esa impaciencia que solo reservaba para mí. Sofía, sé razonable. No podemos pedirle a Daniela, una estrella en ascenso en una gran firma, que ponga en riesgo toda su carrera por este asunto. Este asunto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una devaluación verbal de toda mi vida, mi amor, mi futuro. Mi boda era solo un asunto molesto. Sentí como la última esperanza dentro de mí se rompía. Miré los 3 rostros en mi pantalla, los rostros de las personas que deberían amarme incondicionalmente. E hice la pregunta, cuya respuesta ya conocía. Entonces, ¿ninguno de ustedes puede venir? ¿Ni uno? Solo. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Se estiró hasta que pensé que mi teléfono se rompería bajo la presión. A mi padre miró a mi madre miró a Daniela. Nadie quería dar el golpe final, así que mi padre lo hizo. Se inclinó hacia adelante, su rostro se endureció en esa máscara fría y desdeñosa que conocía tan bien. Su voz era profunda, libre de cualquier calidez, goteando con un desprecio antiguo e implacable. Seamos realistas, Sofía, dijo. Es un evento insignificante para una simple soldado. Nuestras vidas y la carrera de Daniela simplemente tienen prioridades más importantes. La pantalla frente a mí pareció romperse en 1.000.000 de pedazos. Simple soldado. Finalmente, lo había dicho. Las palabras que había pensado toda mi vida. El estigma que había grabado en mi alma, ahora estaban reveladas. No era un rechazo, era una ejecución, una declaración formal de que mi valor a sus ojos era cero en algo. Dentro de mí cambió. El dolor era tan agudo, tan absoluto, que al otro lado se transformó en una calma aterradora. Ya no era una hija, era una soldado en una zona de combate. Y mis emociones eran una vulnerabilidad. Recordé una línea del entrenamiento de supervivencia: cuando estés atrapado, no desperdicies energía moviendo el obstáculo. Encuentra un nuevo camino. A mi camino era repentinamente, brutalmente. Claro, miré directamente a la cámara, encontrando las miradas de las 3 personas que me habían herido más que cualquier enemigo jamás podría. No levanté la voz, no lloré. Mantuve mi tono perfectamente uniforme, una línea plana sin emoción. Entiendo, dije, entiendo sus prioridades perfectamente. Y luego terminé la llamada. Me senté allí, mi teléfono oscuro en mi mano, mientras el silencio de nuestro pequeño apartamento llenaba el espacio vacío. No me moví durante mucho tiempo. Mateo vino hacia mí, envolvió sus brazos alrededor de mí desde atrás y apoyó su barbilla en mi hombro. No dijo nada.
simplemente me sostuvo me recosté en su calidez, la única calidez que realmente había conocido. No derramé una lágrima, solo susurré, apenas audible, no van a venir. Me sostuvo más fuerte, luego me enderecé, me solté suavemente. Lo miré y la chica rota había desaparecido. En su lugar había una sargento. Mis ojos estaban duros, mi mandíbula tensa. Y no los necesito, dije, mi voz llena de una certeza fría y clara. Esta boda va a suceder con o sin ellos. Fui hacia el pequeño escritorio en la esquina de nuestra sala. Nuestras invitaciones de boda estaban apiladas cuidadosamente, listas para direccionar. Tomé la de arriba, una tarjeta elegante con nuestros nombres y la fecha. Luego tomé un marcador negro. Con mano firme dibujé una línea gruesa y decidida a través de los nombres Ricardo, Elena y Daniela Morales en la lista de invitados. No fue un acto de ira, fue un acto de supervivencia. Fue el final de una ilusión. Y el primer día de mi libertad, los meses después de nuestra boda, fueron los más pacíficos de mi vida. Una paz nacida de una elección consciente. Bloqueé sus números. Configuré un filtro que enviaba cualquier correo electrónico de sus cuentas directamente a una carpeta que nunca abrí. Fue una amputación digital, y con ella vino un sentimiento inusual de libertad. Ese zumbido constante y silencioso de ansiedad que me había acompañado toda mi vida. La presión de complacer, de ser suficiente, simplemente desapareció. La vida con Mateo era simple y buena. Pasábamos nuestros fines de semana en su taller, caminando por los senderos cerca de los farallones de Cali, o simplemente cocinando juntos en nuestra pequeña cocina. Puse mi energía en mi trabajo en la base Tolemaida. Recibí un reconocimiento de mi comandante por un informe de inteligencia detallado que había preparado. Me construí una vida según mis propios estándares, una vida basada en los valores que mi abuelo me había transmitido. Honor, integridad y trabajo duro. El silencio de la familia Morales era un bálsamo. Y tontamente me permití creer que finalmente me habían dejado ir. De verdad estaba equivocada. La tormenta estalló un martes por la mañana. Comenzó con un solo mensaje de voz. Mi teléfono vibró, mostrando un número que no reconocía. Lo dejé sonar. Apareció la notificación a nuevo mensaje de voz. Presioné reproducir y mi sangre se congeló. Era mi padre, pero no era la voz retumbante y arrogante de Ricardo Morales. Abogado procesalista, esta voz era delgada, tensa, temblaba con un pánico crudo que nunca antes había escuchado. Sofía, Sofía, devuélveme la llamada tan pronto como escuches esto. Es una emergencia. Clic en 1 hora después, el siguiente en Sofía. Por favor, necesito hablar contigo. Se trata de la inversión en Cartagena. Clic en un tercer mensaje de voz. Llegó poco antes del mediodía. Su voz ahora se quebraba de desesperación. Por el amor de Dios, Sofía, contesta el teléfono. ¿Un nudo de miedo? Se apretó en mi estómago. Esta inversión en Cartagena era un proyecto de resort de lujo en la costa caribeña en el que me había involucrado hace unos años. Había sido reacia, pero él fue tan convincente. Es solo una formalidad. Cariño, había dicho, empujando los papeles a través de su escritorio de caoba. Con tu trayectoria militar, el banco aprobará el préstamo en un abrir y cerrar de ojos. Hace que toda la cartera sea más estable. Había usado exactamente la carrera que despreciaba como herramienta para su propio beneficio, aun cuando llegó la cuarta llamada. Contesté, puse el teléfono en altavoz y Mateo, sintiendo la tensión, vino y puso una mano reconfortante en mi hombro. Sofía, finalmente, jadeó mi padre, sonaba sin aliento. ¿Qué pasa, papá?, pregunté. Mi voz tranquila. Es el proyecto de Cartagena. Se vino abajo, Sofía. Todo el proyecto ha fracasado. El banco está reclamando el préstamo. Van a demandarnos. La palabra me golpeó. Usaba esa palabra tan raramente cuando se trataba de mí. Siempre era tu madre y yo o la familia. Nosotros era una palabra que reservaba para crisis, una cuerda verbal para jalarme de vuelta a su órbita anal. Principio, intentó tejer una red de excusas. Había sido el volátil mercado inmobiliario, un socio comercial poco confiable, retrasos imprevistos en la construcción, pero yo ya no era la chica ingenua de su sala. Era un analista de inteligencia entrenada. ¿Cuándo se pagó la última cuota del préstamo?, pregunté.
Mi tono uniforme. Yo no tengo la fecha exacta frente a mí. ¿Y cuál fue la razón del problema de liquidez? El mercado ha estado estable en ese sector durante los últimos 6 meses. Tartamudeó, abrumado por mis preguntas directas y analíticas. Estaba acostumbrado a mi silencio, no a mi escrutinio acorralado. El dique de sus mentiras finalmente se rompió, y un torrente de verdad desvergonzada se derramó. No seas ingenua. Sofía siseó. Su pánico se convirtió en ira. Hubo un problema temporal de liquidez. El viaje a Cartagena fue más caro de lo que pensé y ayudé a Daniela con el enganche de su nuevo penthouse en Chapinero. Pensé que podría mover algunas cosas y que el mercado se recuperaría antes de que venciera el próximo pago. Quedé sin palabras. El aire se me escapó en un jadeo silencioso. Había tomado el dinero que se suponía debía asegurar un préstamo a mi nombre, y lo había usado para financiar exactamente esas vacaciones que habían elegido sobre mi boda, y para comprarle a mi hermana, la eterna niña de oro, un apartamento de lujo. Había jugado con mi futuro financiero para recompensar a su hija favorita, y ahora que la apuesta había fallado, me llamaba para que yo limpiara su desastre, pero lo peor aún estaba por venir. El pináculo de su desfachatez aún no había sido alcanzado. Sofía, necesito tu ayuda, dijo. Su voz bajó a un susurro conspiratorio. Eres soldado. Tienes un ingreso estable. Ahorros sólidos. No eres derrochadora con el dinero. Podía escuchar literalmente los engranajes en su cabeza trabajando mientras replanteaba a la hija que una vez había llamado una simple soldado. En un activo financiero responsable, necesito que me prestes 150 millones de pesos de inmediato, solo para mantener a los abogados a raya, para detener el sangrado. No podía creer lo que estaba escuchando. Era tan escandalosamente hipócrita, tan asombrosamente arrogante, que superaba la ira y casi se volvía oscuramente cómico. El hombre que había descartado mi vida como insignificante, ahora rogaba por mi ayuda, elogiando precisamente la disciplina y estabilidad que mi carrera de simple soldado me había dado. Recordé un principio fundamental de mi entrenamiento: nunca actúes desde la emoción, primero recopila toda la información disponible. Hubo una larga pausa en la línea, lo dejé marinar en ella. Su respiración entrecortada, el único sonido. Finalmente hablé. Mi voz era tan fría y plana como una placa de acero, sin ira, sin dolor, solo la brevedad precisa de un analista estableciendo un hecho. Necesitaré ver todos los documentos, padre, cada contrato de préstamo, cada extracto bancario, cada correspondencia por correo electrónico de esta inversión. Sofía, no hay tiempo para eso. ¿El banco está? Te llamo de vuelta. Interrumpí. Mi voz no dejaba espacio para discusión. Después de que haya tenido la oportunidad de revisar toda la información, colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Mi mano, cuando la puse sobre la mesa, estaba perfectamente tranquila. El shock había pasado. El dolor era solo un eco distante. Lo que quedaba era una determinación fría y dura. Ya no era el objetivo, era la comandante de la operación. Levanté la mirada hacia Mateo, quien me miraba con una mezcla de furia y admiración. ¿Puedes ayudarme a encontrar un buen abogado? Pregunté. Uno realmente bueno. Necesito prepararme. Esa noche, nuestra sala se transformó en un centro de operaciones tácticas. Mi padre había hecho que su asistente enviara una avalancha de archivos PDF, protegidos con contraseña con los documentos de inversión. Saqué la vieja caja de metal del rincón más alejado de mi armario, mi caja de Pandora personal con las copias originales de los documentos que me había hecho firmar años atrás. Mateo me ayudó a extender todo en el piso del apartamento, bajo el cálido resplandor de nuestras lámparas de lectura. Las pilas de papeles, contratos de préstamo, acuerdos de sociedad y extractos bancarios parecían los planos de un campo de batalla. Para cualquier otra persona habría sido una maraña caótica de jerga financiera. Para mí, era un mapa de cuadrícula y estaba buscando la posición del enemigo. Mateo se sentó en silencio en el sofá, un guardián silencioso. Mantuvo mi taza de café llena y caliente, su presencia un peso reconfortante en la habitación. No dio consejos, no intentó intervenir, simplemente
confió en mí. Esa confianza era la armadura que necesitaba para la batalla que se avecinaba. Ann ya no era la hija herida, era la sargento Morales en una misión crítica, y esta era mi fase de recopilación de inteligencia. Recordé una cita de El arte de la guerra de Sun Tzu, un libro que habíamos estudiado en la academia. Ann, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y no estarás en peligro en 100 batallas. Esta noche estaba conociendo a mi enemigo. Ann, con la concentración de un analista que examina datos sin procesar. Comencé mi trabajo, comparé fechas, marqué números, tomé notas en los márgenes. Durante horas seguí el flujo de dinero. Creé una línea de tiempo a la historia que emergió de los números. Era más fría y calculada de lo que jamás hubiera imaginado. Ann, con la ayuda de un viejo camarada del ejército que ahora trabajaba como contador forense, obtuve acceso a los registros de préstamos detallados sin redactar. La imagen se volvió brutalmente clara. A los pagos de la hipoteca no solo habían llegado tarde, habían cesado completamente hace 4 meses. La fecha del último pago exitoso fue el 15 de mayo. Saqué los extractos de tarjeta de crédito de mi padre, que tontamente había dejado en la pila de documentos. El cargo por un paquete de vacaciones familiares en el Hotel Caribe en Cartagena, fechado el 17 de mayo, 2 días después de haber transferido el último pago para evitar el incumplimiento del préstamo. Ann, y luego, solo 2 días después, conscientemente había decidido usar el pago de la próxima mensualidad y mucho más para unas vacaciones de lujo con su hija favorita, sabiendo completamente que estaba llevando la inversión y mi nombre al incumplimiento. Ann, no fue un error. No fue un problema de liquidez, fue una elección. Había sacrificado intencionalmente mi seguridad financiera por su placer. El dolor de esta revelación fue como un golpe físico agudo, pero no tenía tiempo para el dolor. Lo empujé hacia abajo, lo convertí en combustible frío y duro. Cavé más profundo. Y luego lo encontré, el arma secreta, profundamente enterrada en una cadena de correos electrónicos antiguos entre mi padre y su socio comercial. Mi padre había reenviado toda la correspondencia, demasiado en pánico para editarla en un correo, fechado una semana antes de mi firma. Su socio expresó preocupaciones sobre el alto préstamo. La respuesta de mi padre me hizo erizar el cabello. Escribió: Ann, no te preocupes. Mi hija en el ejército va a confirmar. Es muy dócil y no hará demasiadas preguntas. Considérala nuestra apuesta segura. Dócil y una apuesta segura. Leí las palabras una y otra vez. No había simplemente explotado mi confianza. Lo había planeado desde el principio. Me había perfilado, evaluado mi lealtad como una debilidad, y la había presentado a su socio como un argumento de venta en ese correo. Yo no era su hija, era una pieza en el tablero, una herramienta, un activo simple que podía ser explotado. Ann, este correo, combinado con los extractos bancarios, era evidencia irrefutable de manipulación deliberada. Mateo debe haber visto la expresión en mi rostro. ¿Qué es, Sofía?, preguntó en voz baja. No pude hablar. Simplemente giré la pantalla del portátil hacia él. Leyó el correo y un gruñido profundo vibró en su pecho. Luego se levantó y envolvió sus brazos alrededor de mí. Lo que sea que decidas hacer, susurró en mi cabello, estoy contigo, pero no les debes nada. ¿Me escuchas? Nada. A la mañana siguiente, condujimos a un bufete en Bogotá para reunirnos con una abogada civilista que el amigo de Mateo había recomendado. Su nombre era la doctora Mariana Vega, una mujer perspicaz e inflexible de unos 50 años, con ojos que parecían ver directamente a través del alma. No presenté mi historia con lágrimas o emociones. Expuse los hechos de manera lógica y cronológica. Coloqué los extractos bancarios marcados y el correo impreso en su mesa de conferencias pulida. Di un informe de operaciones. Ann escuchó atentamente, los dedos formando una torre. No interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, examinó los documentos en silencio.
Después de un largo momento levantó la vista, no con lástima, sino con una especie de respeto inquebrantable. Sargento, dijo, su voz firme, esto no es solo negligencia grave. Al tergiversar deliberadamente el uso de los fondos y su papel en esto, ha cometido inducción fraudulenta. No solo tiene motivos para negarse a pagar, tiene motivos para una contrademanda. Sacudí la cabeza. No quiero su dinero, no quiero un juicio, solo quiero salir. Quiero que mi nombre sea limpiado. Y quiero que esto termine. Hice una pausa. Respiré profundamente y necesito ser yo quien se lo diga. Una sonrisa lenta y apreciativa se extendió por el rostro de la doctora Vega. Entiendo perfectamente. Apiló los papeles ordenadamente. Muy bien. Entonces, te preparamos para la batalla. Mientras repasábamos la estrategia, me invadió una extraña sensación de calma. La verdad es un arma poderosa. No grita ni se enfurece. Simplemente es, y yo la tenía de mi lado, Anne. Hay un poder especial en encontrar esa pieza de evidencia fría y dura. Ese texto, ese correo, esa carta olvidada que confirma todo lo que había sospechado. Si alguna vez has tenido ese momento de descubrimiento, esa sensación de haber encontrado tu propia arma secreta, dale like y comenta abajo con un emoji de llave cuando terminamos. La doctora Vega me miró, una pregunta en sus ojos. ¿Estás segura de que estás lista para esto? No te lo va a poner fácil. Pensé en la niña pequeña en el ático, en la joven soldado en el desierto, en la novia mirando una silla vacía. Todas estaban detrás de mí, dándome su fuerza. Devolví su mirada, mi voz firme, sin la menor duda. Estoy lista, dije. Programé la llamada con él. Preparamos el escenario con precisión táctica. La doctora Vega programó la teleconferencia para el viernes. A las 5:30 p.m. sabía que la defensa de mi padre estaría en su punto más débil. Entonces, agotado de una larga semana, impaciente por comenzar su fin de semana, esto no sería la llamada de una hija a su padre, era una operación militar planificada. Me senté en nuestra pequeña mesa de comedor, que se había transformado en mi centro de comando para esa noche. Mateo estaba sentado a mi lado, su mano firme sobre mi rodilla bajo la mesa. Un ancla silenciosa. Mi portátil estaba abierto, los documentos clave en la pantalla. La doctora Vega estaba en la línea, su presencia confirmada, su micrófono silenciado. Era mi vigilante silenciosa, lista para intervenir si fuera necesario. Respiré profunda y uniformemente, como antes de un informe de operaciones. Recordé el principio fundamental del entrenamiento de negociación. Siempre mantén la posición superior controlando tus emociones. Quien pierde la compostura primero, pierde la guerra. Presioné el botón para marcar su número. Contestó al primer timbre, su voz marcada por una semana de expectativa tensa. Sofía. Por fin, ¿tienes el dinero? Ignoré la pregunta por completo. No había lugar para cortesías. La operación había comenzado. Mi voz era uniforme, fría y libre de emociones. Padre, he revisado los documentos. Tengo algunas preguntas antes de proceder. La formalidad inesperada lo sacó de balance. ¿Preguntas? ¿Qué preguntas? Todo esto es bastante simple, Sofía. Lo interrumpí. Mi tono preciso e implacable. Presento los hechos tal como los tengo. Según los extractos bancarios, el último pago exitoso para el préstamo de Cartagena se realizó el 15 de mayo. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Creo que sí. No lo tengo frente a mí, tartamudeó. Yo sí lo tengo frente a mí, afirmé secamente. 2 días después, el 17 de mayo, se cargó a tu tarjeta de crédito un pago al Hotel Caribe en Cartagena. ¿Puedes explicarme esta relación? Un silencio pesado llenó la línea. Podía escuchar casi los engranajes de pánico en su cabeza, intentando formular una defensa. No le di oportunidad. Pasé al ataque. Además, continué, mi voz como hielo. Tengo un correo tuyo a tu socio comercial fechado una semana antes de que yo firmara el contrato de préstamo. En él me describes, y cito textualmente, como muy dócil y una apuesta segura que no hará demasiadas preguntas. ¿Podrías explicar qué significa exactamente apuesta segura en este contexto? Padre,
Entonces se rompió. Su fachada cuidadosamente construida del abogado poderoso y controlado se desmoronó en polvo. Comenzó a tartamudear, un torrente de negaciones y distracciones. Eso está sacado de contexto. ¿Cómo te atreves a acceder a mi correspondencia privada? ¿Qué me estás acusando aquí? No te estoy acusando de nada, respondí, mi voz peligrosamente tranquila. Estoy presentando los datos. Los datos muestran que intencionalmente dejaste caer un préstamo que yo coavalé para financiar unas vacaciones, después de haberme identificado como un objetivo fácil para la manipulación. Su pánico se transformó en pura furia. Era la última defensa de un hombre acorralado por la verdad. ¿Quién te crees que eres para hablarme así?, gritó al teléfono. Soy tú. Padre, no tengo tiempo para estos juegos. Necesito 150 millones de pesos y como mi hija es tu responsabilidad ayudar a esta familia. Ese fue el momento. La palabra clave en responsabilidad, a una pequeña sonrisa sin alegría, cruzó mis labios. Era una sensación fría y aguda. ¿Responsabilidad familiar?, pregunté, dejando las palabras suspendidas en el aire por un momento. Me incliné hacia adelante. Mi voz bajó sin perder intensidad. Cuando necesitaba a mi familia en mi boda, me dijeron que era, y creo que las palabras exactas fueron, un evento insignificante para una simple soldado. Me dijeron que sus vidas tenían prioridades más importantes. Hice una pausa, dejé que mis palabras hicieran efecto. Giré el cuchillo que él mismo había forjado. Ann podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Estaba perdiendo el control. Sabía que estaba perdiendo. E hizo un último intento desesperado. Recurrió a la única arma que le quedaba en chantaje emocional. ¿Qué estás haciendo, Sofía?, suplicó, su voz repentinamente patética. ¿De verdad quieres destruir a esta familia por algún rencor infantil? Tu madre va a quedar destrozada. Estará tan decepcionada de ti, pero sus amenazas ahora eran huecas. Ya no podían hacerme daño. Tenía la verdad, y la verdad era mi escudo, Ann. La niña pequeña que una vez anhelaba su reconocimiento había desaparecido. En su lugar había una mujer que estaba definiendo sus propios términos. Bueno, dije, mi voz tan definitiva como el golpe de un martillo de juez. Entonces supongo que esto es ahora un asunto insignificante también para mí. He decidido que tu crisis financiera, que tú creaste, no es mi prioridad. Sofía, no te atrevas. No voy a enviarte ni un solo peso, declaré, cortándolo definitivamente. Mi abogada, la doctora Vega, quien ha estado escuchando toda esta conversación, contactará al banco para iniciar el proceso de remover legalmente mi nombre de este préstamo fraudulento. Buena suerte con tus prioridades, padre. Y con eso, antes de que pudiera pronunciar otra palabra, otra amenaza, otro ruego patético, terminé la llamada en el silencio. En la habitación era absoluto. Mi mano todavía descansaba sobre el teléfono. Durante un largo momento, no pasó nada. Luego un temblor comenzó en mis dedos. Viajó por mi brazo hacia mis hombros, hasta que todo mi cuerpo temblaba. No era un temblor de miedo o tristeza. Era la réplica violenta e incontrolable de la adrenalina. Era la sensación de un soldado después de una batalla ganada. Cuando el cuerpo finalmente libera la tensión que ha sostenido durante toda una vida, era la sensación de ser finalmente libre. 2 años pasaron desde esa confrontación, 2 años de silencio tranquilo, constante y consciente. El silencio que una vez se sintió como un vacío hueco, ahora estaba lleno de los sonidos ricos y cálidos de una vida construida en la escena. Nuestro jardín en Villa de Leyva, un cálido sábado de finales de verano, ya no uso uniforme. En cambio, un simple vestido azul de verano, la tela suave sobre mi piel. En mis brazos sostengo a una niña pequeña con una mata de cabello oscuro y ojos que brillan con una chispa decidida y ardiente. Mi hija, Camila, tiene poco más de 1 año y es el centro de mi universo en el aire. Huele a césped recién cortado y hamburguesas asándose. Mateo está en la parrilla, usando una camiseta desteñida de rock y tarareando suavemente una estación de rock clásico en la radio. Desde el patio llega la risa de nuestros amigos, un sonido alegre que se ha convertido en la banda sonora de nuestra nueva vida. Esta es la imagen de la paz por la que luché. No un gran espectáculo dramático de victoria, sino algo tranquilo,
algo real, sin actuación, sin presión para impresionar, solo la alegría simple y profunda de estar rodeada de amor genuino a mi relación con la familia Morales. Como ahora los llamaba, había cambiado. No se había sanado milagrosamente, pero se había transformado en algo nuevo. Algo frágil e incierta después de un largo año de silencio, mi madre había llamado. Fue el día después de que le conté sobre mi embarazo. La voz al otro lado era diferente, despojada de su habitual autoridad académica. Por primera vez, escuché vulnerabilidad en ella. Una grieta en el barniz pulido después del nacimiento de Camila. Vinieron de visita. No hubo una gran disculpa, ninguna reconciliación llena de lágrimas. Las heridas estaban demasiado profundas para eso. Pero sus acciones hablaban en un lenguaje que sus palabras nunca pudieron. Vinieron con regalos elegidos con cuidado, no meramente caros, un caballito de madera hecho a mano que Mateo había admirado, una primera edición de Buenas noches. Luna, durante su visita, vi a mi madre Elena, una mujer que una vez trató una mota de polvo como un insulto personal, en el piso de la sala, jugando con Camila de rodillas. Su risa era suave e inusual. Vi a mi padre Ricardo, el poderoso abogado procesalista, sentarse en la mecedora durante casi una hora, sin hablar, sin leer, simplemente observando a su nieta dormir. Su rostro era una máscara de emociones complejas que no podía descifrar completamente. El momento más surrealista llegó una tarde. Mi padre sostenía a Camila torpemente, como si sostuviera una pieza de arte frágil e invaluable. Un hombre que siempre había estado tan seguro, tan dominante, parecía completamente desarmado por este pequeño ser humano. Admiró del rostro de Camila al mío, y su voz era tranquila cuando habló. «Tiene tus ojos», dijo con una aspereza extraña en la garganta. Muy determinados. No fue una disculpa, ninguna confesión, pero fue lo más cercano a un reconocimiento, la admisión de verme realmente que jamás había recibido de él. Fue un solo rayo de luz en una vida llena de sombras. Ansé había establecido un frágil armisticio, no sabía si se mantendría, pero por el bien de la pequeña hija en sus brazos, estaba dispuesta a dejarlo existir. Sin embargo, el verdadero momento de sanación no vino de ellos. Vino de mí misma en un tranquilo martes por la tarde. Solo Camila y yo estábamos en casa. Estaba dando pasos tambaleantes y triunfantes por la sala, su rostro lleno de esfuerzo concentrado. Luego, como hacen los niños pequeños, sus pies se enredaron y tropezó sobre la alfombra suave. No fue una caída grave, pero fue un susto. Su rostro se torció y un llanto desgarrador llenó la habitación. Sin pensar, la levanté, la presioné firmemente contra mi pecho. La mecí suavemente, acaricié su cabello suave. «Mi niña dulce», le susurré al oído, mi voz espesa de una emoción que me sorprendió. «Está bien, bebé. Mami está aquí. Estás a salvo. Te amo tanto». Y entonces me golpeó. Las palabras que hablaba, el consuelo que daba tan instintivamente, eran exactamente las palabras por las que había muerto de hambre toda mi vida. La seguridad incondicional, la promesa de protección, la simple y poderosa declaración de amor. Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de redención, de una sanación profunda del alma. En ese momento, mientras consolaba a mi hija, también estaba consolando a la niña pequeña dentro de mí, que había llorado sola en su ático. Al convertirme en un tipo diferente de madre, estaba reparando mis propias partes rotas. Estaba rompiendo el ciclo. El legado de frialdad y valor condicional, de negligencia emocional, terminaba aquí. Conmigo en mi legado, lo que transmitiría era uno de amor incondicional. En la historia termina aquí, en este lugar tranquilo y pacífico. Estoy de pie en la habitación de Camila. Las paredes pintadas de un suave verde salvia. La luz de la luna entra por la ventana, proyectando un brillo tenue sobre su cuna. Duerme profundamente, su pequeño pecho sube y baja en un ritmo constante y tranquilo. La miro. Mi corazón tan lleno que casi parece estallar. Una vez me llamaron una simple soldado, y tal vez en cierto modo tenían razón. No luché en una guerra famosa y glorificada. Luché en las trincheras silenciosas e implacables de un corazón roto. Luché por el derecho a determinar mi propio valor
gané mi vida. Ya no es una batalla por su reconocimiento. Mi legado no es el nombre Morales ni los logros que ellos valoraban. Mi legado es esta niña dormida, es la paz en esta casa. Es el amor que construí de las cenizas de mi pasado an invicto. De William Ernest Henley, desde la noche que me cubre, negra como el abismo insondable. Doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta soy, el amo de mi destino soy, el capitán de mi alma, y después de todas las tormentas, he encontrado mi camino a casa, gracias por recorrer este camino conmigo. Mi historia es un testimonio de que nuestro pasado no tiene que determinar nuestro futuro. Se trata de romper ciclos y forjar nuestro propio legado de fuerza y amor. Ahora quiero escucharte. Escribe en los comentarios una palabra que describa el legado que estás construyendo para ti mismo, ya sea bondad, coraje o paz. Llenemos este espacio con inspiración así, mi viaje resonó contigo. Por favor, considera dar like a esta historia y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias de resiliencia, a crear una comunidad donde todos nos sintamos vistos y escuchados. Gracias por escuchar.